Explicar por qué Senepol, porque en Uruguay hay una situación de estrés calórico, qué características tiene la raza Senepol. Y nosotros no empezamos a detallarlas tipo longevidad, facilidad de parto, sino que estamos preocupados en dos: estrés calórico y calidad de carne. Y entonces, en función de eso, mostré datos internacionales de los periódicos más importantes del mundo, de las revistas más importantes del mundo, cómo se demuestra por diferentes técnicas que el animal Senepol tiene resistencia a alta temperatura porque tiene mayor proporción de glándulas sudoríparas, porque suda más y tiene que perder calor en menor cantidad por el jadeo. Tiene poco jadeo porque... Y a su vez tiene calidad de carne, demostrado por todos los datos que presenté. Entonces, que son fundamentalmente Estados Unidos de la península de Florida. Entonces, en función de eso, decir, bueno, eso, en Uruguay, ¿es correcto inferir que las condiciones de estrés calórico son las mismas? ¿Será que capaz que en Uruguay no es tan extremo el clima y no tiene sentido tener Senepol? Entonces hicimos nuestros datos. Y con nuestros datos vimos que en invierno y en otoño no hay diferencias entre Senepol y las razas británicas, pero en verano, cuando le ponemos en un corral, sí. Y esa diferencia fue que los británicos convirtieron 9-1 en el corral y los Senepol por británico convirtieron 8-1. Entonces es un punto. Si la dieta vale $200, 8 por 0,2 da $1.60 y 9 por 0,2 da $1.80. Son 20 centavos por kilo producido de diferencia. Si produzco 200 kilos, de pasarlo de 300 a 500 kilos, son $40 por animal. Entonces es una diferencia importante. Y es lo que nosotros queremos hacer. Aparte de toda la parte de evaluación fenotípica, que es muy importante y todo, tener coeficientes técnicos que me permitan decir, bueno, yo quiero hacer Senepol por tal y tal motivo. Si yo estoy en la zona de Rocha, con un clima marítimo que refresca de noche, capaz que ahí no tiene sentido tener Senepol porque no hay una situación de estrés calórico. Ahora, de Durazno para arriba, yo estoy en Brum, en enero-febrero, en Masoller, en aquel lallado, en la ruta 30, en la ruta 31, en la ruta 26, enero, a las 3 de la tarde, bueno, ahí es precisamente donde la recría de la vaquillona es mejor, donde la recría del ternero, las ganancias predestete, cuando el ternero está al pie de la madre, son mayores, como lo presenté yo hoy acá. Eso es un poco lo que nosotros presentamos. Naturalmente, son evidencias, no significa tiene que criarse Senepol. No, estas son las evidencias, cada uno toma la decisión que quiere. Álvaro, hay también otras razas que son resistentes al estrés calórico, pero ¿qué pasa con la calidad de la carne del Senepol respecto a las razas británicas? Claro, entonces, la calidad de la carne, para ser bien concreto tu pregunta, los datos que nosotros tenemos es la calidad de carcasa, o de canal y de carne en relación a las razas británicas no es mejor, es igual. Entonces, resiste a altas temperaturas y es igual. Y de vuelta, no, cuando digo calidad de carne, digo característica de canal y de carcasa en términos de color y de terneza, en lo que se llama la resistencia al corte, que es el corte con una cizalla que se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en esa resistencia al corte tiene la misma calidad que una raza Angus. Para un país que vende el 80% de la carne que produce a mercados más exigentes como Uruguay, ese dato es fundamental. Entonces, ahí es. En relación al marbling, por ejemplo, al marmoreo, la respuesta es no sé. Ahí es donde tenemos que generar más información. Los datos internacionales que no había diferencias, pero tenemos que generarlo con nuestras dietas, con nuestras características que son particulares. En general, la revisión de literatura que yo hice es que en términos de marmoleo no eran diferentes cuando eran en feedlot en condiciones de estrés calórico. Habrá que seguir analizándolo. ¿Cómo estás viendo la respuesta de los criadores uruguayos, de los ganaderos uruguayos ante esta propuesta del SEC? Nosotros estamos cautelosamente entusiasmados, o sea, vemos que hay receptividad, que la gente está dispuesta a hablar, que intercambiar. Y sí, por ejemplo, semen, tenemos un convenio, la Sociedad Uruguaya de Criadores de Senepol con la agencia Gensur y se vendió todo. Entonces, hay gente que lo compra. Nosotros a veces hacemos un seguimiento para ver cómo se usa y a veces la gente lo usa de determinada manera. Nosotros pensamos que la gran perspectiva de uso es hacer un rotacional a dos razas.
O sea, ¿Cómo consistiría? eso consiste que todas las vaquillonas que nacen hijos de un toro Cenepol, toda su vida se entoran todos los años con Angus. Y las que nacen hijas de un toro Angus se entoran toda la vida con Cenepol. Eso es lo que se llama un criss-cross o un rotacionar a dos razas. Entonces, eso permite mantener un nivel de heterosis en relación a la F1 muy bueno, que se estabiliza cuando está en torno al 67%. Entonces, bueno, eso es una de las formas que nosotros vemos. Después, el que quiera participar de la genética hará un proceso de absorción para tener un Cenepol puro, y hay establecimientos que hacen una raza sintética. Estuviste comentando justamente ahí en el límite de Tacuarembó, Paysandú, que hay una experiencia. Sí, en la estancia de Los Molles, en kilómetro 127, 120, hay una experiencia que con Hereford, con Angus, con Flegbie, porque les interesa la producción de leche, y con Cenepol, están armando una raza sintética, que es un proceso largo, que en realidad no lo hacen comercial para imponer en el mercado, lo hacen para ellos nomás, una estancia muy grande. ¿Otros temas que te gustaría como investigador profundizar con la raza? Y tenemos un pendiente, que nosotros todo lo que generamos acá lo hemos generado con datos de la recría invernada. Tenemos que generarlo con la cría. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo se comportan si llegamos al peso de Entore a los 15 meses? En términos de largo de gestación, en términos de repetición de cría, cómo es el anestro posparto de una vaquillona Cenepol entorada a los 15 meses en relación a una Hereford Angus en condiciones de estrés calórico en el basalto superficial. Entonces, ese tipo de datos son los que nos gustaría generar. Pero desde el punto de vista, con mi formación académica, que trabajo siempre en nutrición, a veces esto que es en la actividad privada podemos diseñar experimentos, pero claro, como es a un esfuerzo de una sociedad uruguaya de criadores privada, a veces es difícil, pero será cuestión de buscar fondos de investigación para poder plantear nuevos experimentos.